¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen atravesar las traiciones con una frialdad casi sobrenatural, mientras otras se derrumban al primer indicio de deslealtad? La respuesta está oculta en las lecciones de un hombre que presenció más cambios de poder que cualquiera en la era moderna, Nicolás Maquiavelo. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí encontrarás ideas poderosas para fortalecer tu mente y tu vida frente a los desafíos más duros. Imagina esta escena. Después de años construyendo una amistad sólida, invirtiendo tu tiempo, tu confianza y tus secretos, en el momento más crítico esa persona a la que considerabas incondicional te da la espalda, o peor aún, utiliza todo lo que sabe de ti como un arma. El dolor es tan real que parece físico, como un golpe invisible que te arrebata el aire. ¿Qué harías entonces? ¿Caerías en la depresión durante meses? ¿Planearías una venganza que en el fondo te lastimaría más a ti que al traidor? ¿O fingirías que nada pasó, dejando que el veneno te corrompa lentamente por dentro? Maquiavelo, ese pensador tan incomprendido, observó con frialdad implacable los juegos de poder en las cortes renacentistas, y llegó a una conclusión brutal. En el mundo de zorros y leones, solo los ingenuos esperan lealtad universal, y solo los débiles permiten que una traición defina su destino. Él afirmaba que los hombres ofenden por miedo o por odio. Esta idea, aparentemente simple, encierra la clave no solo para comprender las grandes traiciones políticas, sino también esas pequeñas deslealtades diarias que pueden destrozarnos emocionalmente. El método que estás por descubrir no es para todos. No está hecho para quienes prefieren la mentira dulce de creer que todos actúan de buena fe. Es para quienes ya sintieron el filo helado de la traición y han decidido no volver a ser sorprendidos. La mayoría de las personas vive con un manual defectuoso sobre confianza y lealtad, uno que nos enseña a confiar ciegamente, a perdonar, sin límites, a ofrecer siempre la otra mejilla. ¿Y a dónde nos lleva esa visión ingenua? A ciclos interminables de abuso emocional, a relaciones que drenan nuestra energía y a traiciones que nos dejan al borde del abismo. Maquiavelo descubrió hace 5 siglos lo que hoy incluso la psicología confirma. Existe una forma de caminar entre falsos y traidores sin convertirte en uno de ellos, pero también sin ser su víctima. Ese camino exige frialdad estratégica y, paradójicamente, un profundo autoconocimiento emocional. En los próximos minutos descubrirás cómo los principios maquiavélicos pueden transformar tu manera de ver el mundo. Aprenderás a identificar a los traidores antes de que ataquen, a proteger tu propio imperio interno, ya sea tu círculo social, tu familia o tu carrera. Y, lo más importante, a lograrlo sin perder tu humanidad. Para comprender de verdad el método maquiavélico frente a falsos y traidores, primero debemos destruir los mitos que lo rodean. Maquiavelo no defendía la crueldad gratuita ni la manipulación por mero placer. Fue, ante todo, un observador realista de la naturaleza humana, quizá el más honesto de todos. Cuando escribió El Príncipe en 1513, lo hizo después de ser torturado, exiliado y acusado de conspirar contra los poderosos Médici. Piensa en esto. Un hombre que había servido fielmente a su república durante 14 años, traicionado, humillado y obligado a contemplar cómo todo lo que amaba era corrompido sin poder hacer nada. De ese dolor nació su lucidez implacable. Su conclusión más dura fue esta: la mayoría de los hombres son ingratos, volubles, simuladores, cobardes y hambrientos de beneficio personal. Palabras duras, sí, pero reflexiona. ¿Cuántas veces has sido decepcionado por alguien en quien confiabas ciegamente? ¿Cuántas veces descubriste que tras dulces palabras se escondían intenciones amargas? La primera lección del método maquiavélico es aceptar esa verdad incómoda. La lealtad absoluta es rara,
No porque el ser humano sea esencialmente malvado, sino porque prioriza sus propios intereses. Cuando sus deseos chocan con los tuyos, la mayoría elegirá salvarse a sí misma. Esto no significa volverse un cínico, que desconfía de todos, sino desarrollar una mirada estratégica capaz de leer señales que la mayoría pasa por alto. Como en una partida de ajedrez silenciosa, no se trata de ver a los demás como enemigos, sino de entender que cada persona es una pieza con motivaciones ocultas. Y cuanto más rápido descifres ese tablero, menos vulnerable serás ante la traición. Maquiavelo mismo mantenía amistades profundas y vínculos genuinos. Sus cartas lo muestran como alguien capaz de afecto real, pero nunca depositó su seguridad ni su valor personal en la expectativa de lealtad ajena. De esa visión nace el primer principio, práctico: construir un imperio interno que no dependa críticamente de nadie. No significa aislarte, sino crear redundancias en cada área vital de tu vida, múltiples fuentes de apoyo emocional, diversas rutas profesionales, varias anclas para tu autoestima. Imagina una fortaleza con distintas salidas. Si un traidor bloquea una puerta, siempre tendrás rutas alternativas para escapar sin caer en el pánico. Quien deposita toda su estabilidad en un solo confidente, en una única carrera o en una sola fuente de validación, queda condenado a la devastación cuando, porque siempre ocurre, la traición golpea. Diversificar no es blindarse contra el mundo, sino contra la propia ingenuidad. El segundo principio exige una mirada psicológica más fina: distinguir a las personas auténticas de las performáticas. Maquiavelo observó que en las cortes renacentistas, quienes proclamaban su lealtad con mayor ruido solían ser los primeros en apuñalar por la espalda. La lealtad verdadera casi nunca hace ruido. Se demuestra en consistencias discretas a lo largo del tiempo, no en juramentos teatrales ni en exhibiciones públicas de devoción. Observa cómo actúan cuando creen que nadie los mira, cómo tratan a quienes no pueden ofrecerles nada, cómo alinean o contradicen sus palabras con sus actos. El ojo entrenado no se deslumbra con declaraciones rimbombantes, sino que rastrea patrones y microgestos que la ingenuidad suele ignorar. Ejercicio práctico. La próxima vez que alguien haga una gran demostración de amistad o lealtad, no reacciones con gratitud desbordada ni promesas inmediatas. Agradece con calma y observa. La lealtad auténtica no exige reconocimiento instantáneo, surge libre, sin la contabilidad ansiosa del retorno. Las actitudes performáticas, en cambio, suelen mutar bruscamente si no reciben la recompensa esperada. Pregúntate, ¿esa persona mantiene su palabra cuando no hay aplausos? ¿Permanece estable cuando el beneficio es nulo? La lealtad verdadera es paciente. La teatral es adicta al premio rápido. Y el tiempo, no las palabras, es el verdadero detector de compromisos reales. El tercer principio maquiavélico es incómodo pero crucial: cultivar el arte de la respuesta proporcional. Frente a la traición, la mayoría oscila entre dos extremos: perdedores, la furia descontrolada que incendia puentes necesarios, o la rendición total que perpetúa el abuso. Los líderes eficaces, en cambio, modulan su reacción con precisión al tamaño de la amenaza. Una pequeña deslealtad merece una consecuencia pequeña, una traición grave, una respuesta severa, pero nunca emocionalmente desproporcionada. En la práctica, esto significa redefinir silenciosamente límites, reducir el acceso de esa persona a información sensible, disminuir la dependencia emocional y recalibrar la cercanía. El propósito no es castigar, sino proteger tu arquitectura interna sin declarar guerras que drenen tu energía. El cuarto principio demanda una mirada fría: ver a las personas como son, no como deseas que sean. Implica soltar proyecciones y excusas del tipo «solo está pasando por un mal momento» o «en el fondo, es buena persona».
Tal vez sea cierto, pero los hechos repetidos hablan más fuerte que las narrativas consoladoras. Quien traiciona, de manera sistemática, no es simplemente un amigo con dificultades, es alguien que elige priorizarse sobre ti una y otra vez. Aceptar su humanidad no te obliga a permanecer vulnerable. La lucidez aquí no exige odio, sino diagnóstico correcto, dejar de negociar con la realidad. La compasión madura incluye distancia estratégica cuando la confianza ha sido perforada más allá de lo razonable. Ejercicio transformador. Realiza un inventario relacional. Escribe los 10 nombres más importantes en tu vida. Luego, junto a cada uno anota momentos específicos en los que esa persona mostró lealtad cuando le habría resultado fácil no hacerlo. Instantes en los que te decepcionó justo cuando más la necesitabas. Evalúa con hechos, no con emociones del día. Después ajusta tu nivel de confianza, acceso e intimidad según la evidencia, no según la nostalgia o el miedo a quedarte solo. Maquiavelo no propone un mundo sin vínculos, sino un mundo donde la ingenuidad no administre tus fronteras. Blindarte no es dejar de sentir, sino decidir dónde, cuánto y con quién vale la pena arriesgarse de nuevo. El tercer paso de este ejercicio consiste en analizar el patrón de reciprocidad en tus relaciones. Pregúntate, ¿das mucho más de lo que recibes? ¿O es al revés? Este análisis no busca que juzgues a los demás, sino que observes con absoluta claridad la realidad de tus vínculos. Los resultados pueden sorprenderte. Personas que considerabas pilares podrían mostrar un historial frágil, mientras figuras discretas podrían revelar una consistencia admirable. El quinto principio maquiavélico para lidiar con falsos y traidores es cultivar la presencia invisible. En las cortes renacentistas, quienes sobrevivían a las traiciones y a los vaivenes del poder eran aquellos que sabían retirarse a las sombras en el momento adecuado. Cuanto menos buscas reconocimiento y validación constante, menos te conviertes en blanco de envidias y traiciones. Esto no significa renunciar a tus metas ni esconderte, sino avanzar con discreción, construir poder sin alardes y fortalecer tu posición sin atraer atención innecesaria. En la práctica, puede implicar hablar menos de tus planes antes de que se concreten, celebrar tus logros solo en círculos íntimos y cultivar una reputación de competencia silenciosa, en lugar de brillar buscando espectáculo. Recuerda las palabras de Maquiavelo. Todos ven lo que aparentas ser, pero pocos conocen lo que realmente eres. Esta es la esencia de la presencia invisible. Crear distancia estratégica entre tu imagen pública y tu verdadero ser, entre lo que muestras y lo que reservas. Pero atención, esta separación no debe convertirse en desconexión total. No se trata de usar una máscara falsa, sino de decidir conscientemente qué mostrar al mundo, mientras tu autenticidad sigue siendo tu brújula interna. Hemos llegado al núcleo del método maquiavélico, al punto en el que la teoría se convierte en acción y el conocimiento se transforma en poder real. Este es el momento en que no solo aprendes a identificar falsos y traidores, sino a neutralizar su impacto en tu vida. El secreto supremo de Maquiavelo, que pocos comprenden, es lo que él llamaba necessità, la comprensión profunda de la necesidad. En este contexto, necesidad no significa carencia, sino inevitabilidad, y entre esas inevitabilidades de la vida se encuentra un hecho duro. Tarde o temprano, alguien traicionará tu confianza. Aceptar esta realidad no es resignarse, sino liberarse. Cuando entiendes que la traición es parte inherente de la condición humana, pierde su poder para destruirte. Dejas de ser una víctima ingenua y te conviertes en un estratega preparado para cualquier escenario. Muchos interpretan mal a Maquiavelo, creyendo que su respuesta a esta inevitabilidad era convertirse en traidor y atacar antes de ser atacado. Pero esa es una lectura superficial. El verdadero método maquiavélico es mucho más sofisticado. En lugar de degradarte al nivel del traidor,
Aprendes a crear lo que podríamos llamar un campo de fuerza maquiavélico, un sistema de hábitos, estrategias y protecciones que minimizan el daño de las traiciones sobre tu bienestar y tu éxito. S. Campo de fuerza tiene 5 componentes. Primer componente, la compartimentalización estratégica. Los líderes más resilientes de la historia sabían que nunca debían colocar todos sus recursos emocionales, financieros o estratégicos en un solo lugar ni en manos de una sola persona. En la vida práctica, significa no confiar todos tus secretos a una única persona, no depender de un solo proyecto o ingreso para tu seguridad y no poner toda tu necesidad de validación emocional en un único vínculo. No se trata de desconfiar de todos, sino de aprender a confiar en la medida justa. La diferencia entre decir no confío en nadie y confío lo necesario en cada persona es enorme. Lo primero te aísla y debilita, lo segundo te da control y fortaleza. Compartimentalizar es construir muros de protección, no para excluir a todos, sino para dar acceso a cada quien únicamente al nivel que ha demostrado, con hechos, merecer. Segundo componente. La transparencia selectiva. Maquiavelo observó que los líderes más vulnerables no eran solo los herméticos que terminaban aislados y sin aliados, sino también los excesivamente abiertos que se convertían en objetivos fáciles. La transparencia selectiva significa ser deliberadamente abierto en áreas donde la vulnerabilidad no puede hacerte daño y blindar con firmeza las zonas críticas de tu vida. Por ejemplo, puedes compartir gustos cotidianos, desafíos pasados o pequeñas inseguridades para crear cercanía, pero debes proteger tus planes estratégicos, tus recursos valiosos y tus emociones más delicadas, que podrían ser usadas en tu contrapunto ejercicio práctico. Identifica 3 aspectos de ti que puedes compartir sin riesgos y 3 vulnerabilidades mayores que deben permanecer protegidas tras límites claros. Tercer componente. El equilibrio entre amor y respeto. Existe una falsa dicotomía que asegura que un líder debe elegir entre ser amado o ser temido. Maquiavelo observó que los verdaderamente excepcionales lograban ambas cosas, inspiraban afecto y respeto, no por manipulación, sino por lo que podríamos llamar autenticidad estratégica. En la práctica, si solo eres amado pero no respetado, te vuelves presa fácil de la explotación. Si solo eres temido pero no apreciado, te expones al resentimiento y al sabotaje. El equilibrio está en ser valorado por tu bondad y al mismo tiempo respetado por tus límites. Un ejercicio útil consiste en revisar tus relaciones y detectar aquellas en las que tu deseo de agradar ha eclipsado tu capacidad de poner límites. Luego, introduce pequeños actos de firmeza, no agresivos, pero claros, para reequilibrar la dinámica. Cuarto componente, la previsión relacional. Las traiciones rara vez son aleatorias. Suelen aparecer en momentos previsibles, cuando los recursos se agotan, cuando surgen oportunidades más ventajosas o cuando alguien encuentra una alianza más rentable que la tuya. Los líderes sabios no. Se sorprenden de esto, porque lo esperan. En tu vida, este principio implica preguntarte, ¿qué circunstancias podrían llevar a esta persona a priorizar sus intereses sobre los míos? No se trata de vivir con miedo, sino de planificar, con inteligencia. Puedes crear incentivos para que la lealtad sea la opción más rentable o reducir tu exposición antes de que llegue el punto de quiebre. Anticiparse no es desconfiar. Es prepararse para un mundo donde los intereses humanos cambian constantemente. Quinto y último componente. La fortuna dominada. Este es el más poderoso. Significa la capacidad de convertir incluso las traiciones en oportunidades. La historia está llena de líderes que no solo sobrevivieron a puñaladas devastadoras, sino que salieron más fuertes. El emperador Augusto, tras conspiraciones múltiples, consolidó el poder romano como nadie antes.
Isabel I de Inglaterra, traicionada incluso por su propia familia, templó su carácter en la adversidad y condujo a su reino a la era dorada. Estos líderes no eran inmunes al dolor, pero compartían una decisión radical: no dejar que la narrativa de víctima definiera su historia. Cada traición era vista como un capítulo, no como un final. Cada capítulo escondía lecciones y muchas veces nuevas puertas hacia horizontes mayores. Aplicar la fortuna dominada en tu vida significa adoptar la mentalidad de que cada golpe puede convertirse en impulso, cada traición en combustible para tu reinvención. En lugar de quedarte atrapado en el lamento, pregúntate: ¿qué aprendizaje puedo extraer? ¿Qué oportunidad se abre ahora que antes estaba cerrada? ¿Qué fortaleza interna me invita a desarrollar esta adversidad? La verdadera fuerza maquiavélica no es evitar el dolor, sino moldearlo como un cincel, transformando cada experiencia amarga en una versión más sólida e inteligente de ti mismo. Ahora que conoces los componentes del campo de fuerza maquiavélico, es momento de ver cómo este enfoque transforma no solo tu manera de responder a las traiciones, sino toda tu experiencia de vida. Las consecuencias de aplicar el método frío y lúcido de Maquiavelo van mucho más allá de evitar daños emocionales. Redefinen tu relación con el poder, la vulnerabilidad y la conexión humana. La primera transformación es la claridad emocional. La mayoría navega por la vida dentro de una neblina afectiva. Sentimos que algo no está bien, pero no sabemos nombrarlo. Percibimos incoherencias, pero las justificamos. Tenemos intuiciones de peligro, pero las silenciamos. El método maquiavélico arranca esas capas de autoengaño. Cuando aceptas la verdadera naturaleza humana, dejas de luchar contra tus propios instintos. Esa voz interna que susurra «cuidado» ante promesas demasiado buenas se vuelve más clara. Esa incomodidad, cuando las acciones no coinciden con las palabras, ya no se reprime. Se escucha y se respeta. Esta claridad no te convierte en paranoico. Al contrario, te vuelve preciso. Dejas de ver a todos con sospecha y comienzas a observarlos, tal cual son, sin filtros de miedo ni deseo. Y paradójicamente, esta mirada lúcida te permite construir relaciones más auténticas, porque ya no necesitas justificar comportamientos dudosos, ni engañarte con narrativas reconfortantes. La segunda transformación es la autonomía personal, la verdadera virtud de la que hablaba Maquiavelo. No se trata solo de actuar por cuenta propia, sino de liberarte de la compulsión de buscar aprobación externa. Cuando construyes tu campo de fuerza interno, rompes el circuito de dependencia emocional que te hacía vulnerable a manipuladores y traidores. Ya no necesitas desesperadamente el amor, el reconocimiento o la validación de ciertas personas. No porque te vuelvas frío, sino porque tu fuente de valor se vuelve interna. En la práctica, esto se manifiesta como una calma profunda ante rechazos o críticas que antes habrían destruido tu autoestima. Sí, seguirá doliendo, porque eres humano, pero ya no amenaza tu esencia. Para cultivar esta fortaleza, practica la meditación del núcleo inviolable. Cada día pregúntate: ¿qué parte de mí seguiría intacta si todos me retiraran su validación? Dedica unos minutos a explorar esa pregunta con serenidad. Con el tiempo descubrirás que existe dentro de ti un núcleo invulnerable, una parte que ninguna traición puede tocar. La tercera transformación es el discernimiento relacional refinado. Muchos clasifican a las personas de manera binaria, confiables o traicioneras. Esta visión simplista nos vuelve vulnerables y, al mismo tiempo, nos priva de relaciones valiosas. El método maquiavélico introduce matices. Aprendes que la mayoría no es absolutamente leal ni completamente falsa, sino condicionalmente confiable según el contexto. Algunos son impecables en lo emocional, pero poco confiables en lo financiero. Otros son íntegros en el trabajo, pero inconsistentes en la amistad. Este discernimiento te permite diseñar un portafolio diversificado de relaciones,
donde cada vínculo tiene un propósito y límites claros. Con unos compartes emociones, con otros delegas responsabilidades, y con otros disfrutas sin depositar expectativas delicadas. Así dejas de buscar el amigo perfecto o el socio ideal, fantasías que solo llevan a la decepción, y construyes un ecosistema funcional y realista. La cuarta transformación es la compasión lúcida. Lejos de lo que muchos creen, el verdadero método maquiavélico no genera frialdad ni cinismo, sino una forma más madura de compasión. Cuando aceptas la naturaleza humana en toda su complejidad, dejas de exigir a las personas que sean algo que no pueden. Esa aceptación genera una compasión distinta, no ingenua ni paternalista, sino clara. Comprendes que muchas traiciones no nacen del mal puro, sino del miedo, la inseguridad, el egoísmo instintivo o la falta de autoconocimiento. Eso no significa que esos actos sean aceptables o que no deban tener consecuencias, pero te permite responder sin odio ni venganza, reduciendo la confianza en alguien sin necesidad de demonizarlo, aprendiendo la lección sin quedar atrapado en un ciclo eterno de rencor. Es la habilidad de protegerte con sabiduría sin destruir a nadie para sanar. La quinta y más profunda transformación es la libertad existencial. Es la liberación definitiva de la ilusión de seguridad absoluta que la mayoría persigue sin éxito. Aquí está la paradoja. Cuando aceptas plenamente que la traición y la pérdida son inevitables, el miedo a ellas desaparece. Y en ese vacío, nace una libertad extraordinaria. Surge el coraje de arriesgar, de crear, de amar. Aún sabiendo que las decepciones y caídas forman parte del camino, eliges vivir intensamente. Porque los que más sufren no son los traicionados, sino quienes viven aterrorizados por la posibilidad de serlo, construyendo vidas pequeñas en un intento inútil de mantenerse a salvo. El método maquiavélico ofrece otra ruta. En lugar de evitar lo inevitable, convertirte en alguien capaz de resistir cualquier tormenta. En lugar de diseñar una vida para huir de las pérdidas, construir un ser interior capaz de transformar esas pérdidas en combustible para crecer. Esta es la verdadera promesa del método, no eliminar el dolor, porque es imposible, sino desarrollar una fortaleza interna tan poderosa que ninguna traición pueda destruir tu esencia. Como escribió el propio Maquiavelo, donde hay determinación, el camino aparece. Y ese es el núcleo de la libertad existencial. La certeza de que sin importar los obstáculos, siempre encontrarás un camino hacia adelante, no porque esté garantizado, sino porque te has convertido en alguien capaz de crear caminos incluso donde solo había muros. Esa libertad no es teoría, es una fuerza que te permite vivir sin cadenas, sin miedo, y con la confianza de que tu poder interior es inquebrantable.